Buenos días de nuevo. Bueno, estoy flipando porque es que estoy muy emocionada por la aceptación que ha tenido en la tercera edición del Sabor de la Marchena Flamenca. Y nada, os voy a dar paso a Teresa Jiménez, que es nuestra delegada, que sin ella, desde luego, pues esto no se podría llevar a cabo. Así que doy paso a Teresa. Muchas gracias. Muchas gracias, pues nada, breve, voy a ser breve porque ya tenemos que empezar, es una ruta intensa, como sabéis, y nada, daros la bienvenida a Marchena. Marchena es un pueblo de la campiña sevillana y que seguramente a todas estas personas de fuera, que veo muchas caras de fuera, os va a sorprender gratamente y con seguridad os quedarán ganas de volver a Marchena y conocer el rico patrimonio. Hoy solamente nos dará tiempo a conocer una parte pequeña del patrimonio. Marchena, como decía, es una ciudad monumental, con un vestigio islámico como el que tenemos aquí, este torreón que pertenece a la muralla almohade que cerraba la ciudad islámica. Hoy es sede de la oficina de turismo y también del Museo Lorenzo Cuyas Valera, que es un escultor marchenero y que seguramente a la gente de fuera, porque los marcheneros lo conocemos muy bien, pero la gente de fuera lo mismo pues no le dice nada ese nombre, pero que si os digo una de sus obras, seguramente que todos los que estamos aquí la conocen. Él es el escultor que hizo, diseñó y lo realizó con sus manos el monumento de Cervantes, que está en la Plaza de España en Madrid y que tan visitado está. Pues fue hecho por este marchenero ilustre que tenemos aquí, bocetos originales de esas grandes obras para cuando queráis volver a Marchena, visitarlo, y a partir de aquí, que comienza todo el casco histórico de Marchena, pues visitar este casco histórico. Y centrándonos en el día de hoy, en esta ruta, el sabor de la Marchena flamenca, deciros que vais a disfrutar de una ruta que es única y que ha sido posible por el propósito que nos planteamos María Jesús, nuestra guía local, Víctor Morán, que ya lo conoceréis a lo largo del día, que bueno, es un entendido en vino, el que nos ha preparado todos los vinos que vamos a disfrutar del marco de Jerez y toda la gastronomía que vamos a disfrutar. No es una ruta turística al uso, porque aúna muchísimos ingredientes que, como digo, la hace muy singular. Pues aúna el patrimonio que vamos a conocer en Marchena. Vamos a tener la oportunidad de entrar en tres templos que son una maravilla, ya veréis cómo os va a sorprender. El patrimonio, la cultura, el arte, el flamenco, la gastronomía y el vino, es decir, unos ingredientes que de ninguna manera puede salir mal. Este año le hemos dedicado a artistas marcheneros del flamenco. Aquí, como sabéis, es cuna del flamenco. Tenemos a Pepe Palanca, a Pepe Marchena y la saga de los Melchores. Esta es una plaza dedicada a la saga de los Melchores. Y vamos a tener la gran suerte todo de contar con Melchores, con Melchor y con Melchor de Juan, y disfrutar de ese toque flamenco de la guitarra marchenera. Así que yo creo que va a ser una ruta inolvidable. Es una ruta intensa, lo sabéis, cerca de las 4 horas, pero que seguramente se hará, la verdad, bastante breve, porque es muy dinámica. Vamos a ir descubriendo cosas nuevas, degustando unos vinos que son excelentes, la gastronomía también, y con las explicaciones de María Jesús seguramente pues vamos a pasar un día espléndido. Hoy el día nos acompaña con este sol radiante y bueno, pues decir que lo hemos preparado todo con muchísima ilusión, con mucho cariño, que esperemos que todo salga bien, que cubra las expectativas de tantas personas que hoy nos acompañan, marcheneros, marcheneras, y también tanta gente de fuera, que disfrutéis y que es una experiencia para disfrutar de los sentidos y os va a despertar las emociones. Quiero agradecer la presencia de María del Mar Romero, que es la alcaldesa de Marchena, que también ha querido sumarse a esta ruta y conocerla. Esta es la tercera edición y la verdad es una edición
que bueno, pues ha tenido una aceptación brutal. Hace ya más de 10 días que tuvimos que cerrar las plazas, porque ya la gente va conociendo que esto no es una ruta que se puede disfrutar en otro lugar, es una ruta que nace aquí en Marchena, es el sabor de la Marchena flamenca, y que ya nos ha llegado noticia que otros municipios también las quieren poner en marcha. Así que nada, muy orgulloso que haya nacido aquí, a disfrutar y a pasarlo muy bien. Muchas gracias por venir. Bueno, pues ya poco queda que decir. Vuelvo a reiterarme lo agradecida que estoy por la aceptación que ha tenido todo esto. Y es verdad que tenemos el tiempo milimetrado. Ya no estamos comiendo, o sea, porque va todo como muy condensado. Entonces os explico un poquito en qué consiste esta experiencia, ¿vale? Para que al final disfrutemos y también todos pues cumplamos un poquito con todos los puntos y los horarios. Mira, cuando habéis llegado os hemos entregado esta pulserita, que es la que tenéis que llevar, porque es la pulsera que os va a identificar el catering. Es decir, como esto no es solo una ruta, es una experiencia donde vamos a fusionar pues los diferentes recursos que nosotros podemos ofrecer desde aquí, desde el patrimonio, por supuesto, que es lo más interesante, pero después le queremos añadir, o sea, tenemos un valor añadido que es el flamenco, porque como ha dicho Teresa, somos cuna en el flamenco, los vinos de Jerez y la comida, o sea, la gastronomía que va a ir maridada con ese vino. Entonces, hay una serie de puntos donde el catering nos va a ofrecer ese servicio, pues para que nos puedan reconocer. Por eso tenemos que tener esta pulserita, por eso es el hecho de ponérsela, como un todo incluido, vamos. Bueno, eso por una cosa. Después os hemos entregado la bolsa. En esa bolsa lleva un poco de información, tanto de los vinos como del patrimonio que tiene Marchena, la programación que nosotros ofrecemos de aquí hasta el primer trimestre del año, es decir, todas las actividades que organizamos desde la Delegación de Turismo, ¿vale? Para que, si os interesa o si os quedáis con ganas de más, pues podáis descubrir todos esos recursos que Marchena ofrece. Y por último, un obsequio de la bodega, que es un licorcito, ¿vale? Para que ya lo tengáis y lo disfrutéis en vuestra casa. Y lo más importante, la copa, que es donde vais a poder degustar. Entonces, eso, en cada bolsa tenéis vuestra copa, y esa copa es la que vais a ir utilizando durante todo el recorrido, hasta llegar al final, ¿vale? Así que, nada, bueno, solo me queda decir que disfrutéis mucho y que os espero el año que viene, ¿vale? Muchas gracias. Vale. No, simplemente por no alargar más la introducción, transmitiros mi agradecimiento y mi alegría de que estéis todos y todas hoy aquí. Esperar que disfrutéis muchísimo esta ruta, que como ha dicho nuestra técnico y nuestra concejala, es la tercera edición. Que veáis la programación de rutas que tenemos preparadas hasta marzo. Deciros que próximamente vamos a poder inaugurar nuevas adquisiciones de nuestro escultor Lorenzo Cuyós Valera, y vamos a preparar una exposición de Cristos de la saga de Cuyós Valera probablemente en este mes próximo, y desearos que en otro momento volváis a Marchena con otra ruta o con otro acompañamiento a disfrutar de lo que hoy, por supuesto, no os va a dar tiempo a ver. Y nada más, bienvenidos y a disfrutar de la ruta. Muchísimas gracias. Yo te tengo escrita muchas cartas y no he tenido contestación.
Dime quién te está a ti aconsejando que a ti te ha puesto tan malito el corazón y yo estoy como un loco por esta calle penando. Buenos días, buenas tardes ya, no sé. Yo me llamo Víctor Morán, la mayoría me conocéis. Está aquí el gran Eduardo Pastor. Entonces, el primer paso, vamos a servirnos vino. Desenvolvemos la copa, evidentemente, si no, y vamos a tomar un vino que ahora os lo explicaré, ¿vale? Empezamos a servir. Te pondré en mi cabecera y tengo que rezar por ti como mares fuera. Trae queso de oveja, queso con trufa y queso de cabra y un poquito de carne de membrillo. El vino es un vino de cabeceo del Marco de Jerez. Los generosos son fino, amontillado, oloroso, palos cortados, y después están los vinos de cabeceo, que es vino de mezcla. Este es uno de ellos, se llama Pale Cream. El nombre del vino ya lo habéis visto, mírame cuando te hablo. Entonces es una mezcla de palomino, uva palomino, un 80%, no, 60-40, y moscatel, pero del término municipal de Jerez de la Frontera, no de Chipiona. Después vamos a probar el último, que también lleva un poco de moscatel, que lo permite el Consejo Regulador. Entonces este vino tiene un toque dulce, tiene el toque también en nariz de la crianza biológica, porque viene de un fino, y es un vino de carácter anglosajón, ¿vale? Para los ingleses. Este es un vino nuevo y es un vino súper joven, tiene 2 o 3 añitos. Un vino agradable de tomar, pero tiene su graduación. Así que tranquilito. Beber con moderación. Vamos un poco rápido, pero tampoco quiero que esto sea un agobio. Prefiero recortar etapas, pero que vayamos tranquilos, ¿sabes? Y ya veremos cómo nos lo vamos montando. Habéis visto que el desarrollo es muy complicado. Nos hemos arriesgado. Podemos perder, pero si ganamos vamos a disfrutar. ¿Vale? Ahora van a explicar un poco lo que os comentaba antes, el patrimonio, mientras que degustamos la copa, y le doy la palabra a mi amigo Eduardo Pastor, porque no os lo he comentado, que el origen de esta ruta es, digamos, unir los 3 barrios principales de Marsena, que son San Sebastián, San Juan y San Miguel, con las 3 primeras figuras del cante y del toque aquí en Marsena, que son Pepe Palanca, del barrio San Sebastián, Pepe Marsena, nacido en el barrio San Miguel, y Merchó de Marsena, nacido en la Plaza Arriba, en pleno barrio de San Juan. Con los 3 queremos unirlos y darle un recorrido por estos barrios que hemos dicho, entrando en sus principales iglesias. Muchas gracias por todo. Os paso con Eduardo. Buenas tardes, y bueno, para mí es un honor poder estar hoy aquí con todos ustedes. Muchas gracias, Víctor, por acordarte de mí. Y bueno, veo que esta iniciativa, pues doy la enhorabuena, porque es una iniciativa pionera en la zona y creo que hay que apostar por ella, y luego viendo las caras de todos, pues creo que sí, que es un acierto, y enhorabuena.
Y ya que estamos aquí, pues vamos a hablar del maestro Pepe Palanca. Seré muy breve, haré una breve reseña de él para que entendamos quién fue aquel cantador. Quise probar si era buena con el amigo más grande que yo tenía y quedé convencido de que el agua piedra siempre lleva cuando va sonando el río. A veces la vida no es justa con uno, ocurre demasiado y en el flamenco más. En este arte hay que saber venderse, que dicen muchos, pero la esencia está en las más de las ocasiones, en los que no saben venderse ni quieren y en los que no saben ofrecerse porque no les da la real gana. De este tipo de artistas era José Lebrón López, Pepe Palanca, el divino Palanca, el as más moderno, el renovador del fandanguillo, que nació en este barrio un 22 de diciembre, día de la lotería hoy en día. Y a Marchena, aquel día de 1903, le tocó la lotería. Su vida, que no su obra, corrió de la mano de la del maestro de maestros, Pepe Marchena. Vio la luz marchenera algo más de un mes después que el señor Tejada y murió 3 meses escasos antes. Por en medio, el arte flamenco en la garganta y las cosas de un hombre bueno de la campiña sevillana. Cuentan que lo de Palanca le venía por el padre, por su manera de andar por las calles de Marchena. Cuentan que de muy niño trabajaba en el campo por las mañanas y por las noches cantaba en las tabernas del pueblo. Más de una vez tuvo que irse hartado sin haber dormido nada, con los sonidos de la sonanta y de los nudillos en el manchado mostrador pegados en el cuerpo. La infancia rodeado de gavillas de trigo, de haces de varetas en los olivares y de cantes por sigrillas, por soleá y fandanguillos. Pero su cante fue siempre este último, el fandango, un fandango personal, que son 2 fandangos personales, que la personalidad no se le despegaba del cuerpo al bueno de Palanca, un cantador que creó y que supo transmitir las verdades del barquero, acompañado de tocadores de la talla de Ramón Montoya, José Revuelta, Manolo Badajoz o el niño Ricardo. Grabó en placas, más de 30 placas, y en disco. Por ejemplo, La Edad de Oro del Flamenco, Maestros del Flamenco o El Cante Flamenco de José Palanca. Su época fue la del ocaso de Manuel Torres y de Antonio Chacón, la de los espectáculos flamencos en el Teatro Price de Madrid, el de los discos grabados con el toque de Miguel Burrul y Manolo de Badajoz, el de las compañías flamencas que en la de Angelillo se enroló, la del nacimiento de nuevas figuras como Pepe Marchena o Juan Valderrama, a quien animó él a que echara la pata para adelante. Los años de la guerra, los lutos y las miserias, y de nuevo los escenarios, esta vez con la ópera flamenca, aquello que se sacó de la manga a Bedrines para pagar menos impuestos. Palanca fue el que sacó a Valderrama de estos espectáculos. Muerto Bedrines, llegó un tal Alberto Montserrat, pero Palanca no dejó a Juan irse de gira en este último empresario. En cambio, por consejo del marchenero, Valderrama escribió lo del pasodoble aquel de Diego Piñero. Son su flota pesquera y submarinero, por generoso en el rincón de Cádiz, el más famoso. Sus años vividos, cantados y sufridos también le dieron tiempo a escuchar a las nuevas generaciones de flamencos y compartir con ellos momentos en los que, según cuentan, se sintió, se palpó, se tocó la transmisión del conocimiento y de la vivencia. Por ejemplo, compartió con José Mojecruz, camarón de la isla, y con Manuel Moreno Maya, el Pele. Su pueblo le tributó un homenaje de primer orden en el cine Planelles para ayudar a su maltrecha economía. Posteriormente también se le tributaron honores en la fiesta de la guitarra. Murió en Sevilla, en el Hospital de San Lázaro, un mediodía del mes de septiembre de 1976, mientras en su pueblo estaban cogiendo aceitunas. Palanca, el de la voz sabrosa del azúcar flamenca, nos mira ahora desde este cielo azul purísima de Marchena y nosotros, con todo el corazón, lo recordamos. Bueno, ahora pasamos a la parte patrimonial. Yo quiero ser muy breve antes de pasar a la iglesia, pero
para poder entender las diferentes iglesias, que como bien han comentado mis compañeros, es lo que nosotros vamos a tocar, los 3 barrios, tendríamos que ubicarnos en el tiempo. Entonces, entender un poco nuestros inicios de Marchena, ¿vale? Entonces, me gustaría explicaros un poquito que, sobre todo para los que sois de fuera, que Marchena tiene presencia humana desde el Paleolítico. Marchena fue neolítica tartésica, ya los cartagineses en su pugna contra el poder de Roma se asentaron en Marchena. Es decir, son muchas las civilizaciones que han pasado por el término que hoy en día conocemos Marchena, ¿vale? Pero la verdadera identidad de la ciudad es árabe. Entonces, como toda ciudad árabe, pues tenía su recinto amurallado. Es lo que rodea y enmarca el casco histórico, ¿vale? Aclarado eso, es que hoy no nos vamos a mover por lo que era la verdadera ciudad de Marchena, sino nos vamos a mover por lo extramuro. Es decir, la ciudad es la ciudad amurallada, pero cuando Marchena tiene la necesidad de crecer, cuando vamos evolucionando, Marchena no crece como en otras ciudades en torno a la muralla. Es decir, tenemos la ciudad en el centro y el crecimiento de la población va en torno a la muralla. Aquí en Marchena ocurrió que desde la zona de los Cantillos generaron como 2 arrabales, el arrabal de San Sebastián y el arrabal de San Miguel, que son los lugares que nosotros vamos a visitar hoy. Es verdad que después terminaremos, porque Merchó se crió en la Plaza Rivas, en la Plaza Ducal, y eso está dentro de lo que era la ciudad de Marchena. Pero yo quería aclararos, para que podáis situaros a la hora de la evolución histórica que tiene Marchena, ¿vale? Entonces, centrándonos que Marchena estaba amurallada, que la ciudad de Marchena es lo que hoy en día se conoce como el barrio de San Juan, para acceder a la ciudad se accedía por una serie de puertas. La puerta de Morón o Castillo de San Pedro es justo la puerta donde nosotros hemos empezado la visita, donde está la Plaza de los Melchores, ¿vale? Me seguí. Después teníamos la puerta de Sevilla, que es el Arco de la Rosa, la puerta de Osuna, ¿vale? Pero nosotros hemos arrancado en la puerta de Morón, que era una de las puertas de acceso a la ciudad. Y saliendo de la puerta de Morón, nos encontraríamos en medio del campo, aunque hoy en día es el centro de la ciudad, ¿vale? Al crecer Marchena hacia arriba y generando los 2 arrabales, nos venimos al barrio de San Sebastián. Por eso estamos en la iglesia de San Sebastián. Vamos a pasar dentro y ahí os cuento un poquito más, ¿vale? A ver, normalmente las visitas que solemos hacer aquí en Marchena son visitas mucho más reducidas, entonces esto es mucho más complicado de lo que normalmente estoy acostumbrada. Bueno, entonces lo voy a hacer, voy a dar la explicación un poco para que os llevéis una idea y desde aquí os hago la reseña, ¿vale? Para que os llevéis, como os digo, una idea de lo que es. Y ya, si os quedáis con muchas ganas, pues entonces volvéis y visitáis realmente, pues como es una ruta turística normalmente, que suele ser mucho más pequeñita, y entonces pues nos vamos acercando a cada altar y vamos explicando un poco. Eso es verdad que hoy con tanta gente y con el tiempo tan limitado es inviable, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer hoy es una reseña para que os llevéis un poco la idea general del patrimonio que ofrece Marchena. Bueno, pues estamos en la iglesia de San Sebastián. Os comentaba afuera los 3 barrios que componen Marchena, ¿no? El barrio de San Juan, que era la verdadera ciudad de Marchena, y después teníamos el arrabal de San Sebastián y el arrabal de San Miguel. Bueno, pues hacia el siglo XV hay documentos que construyen una ermita en honor a San Sebastián. Es verdad que Marchena es de época árabe, como os decía, la identidad suya es árabe, y es reconquistada el 20 de enero de 1240, día de San Sebastián. Puede ser, no tenemos a ciencia cierta que eso sea así, pero puede ser que el patrón de Marchena sea San Sebastián, probablemente porque fue reconquistada el 20 de enero. Pero eso no hay datos que acrediten con seguridad. Lo que sí es verdad que hacia el siglo XV se construye una ermita cercana a la puerta de Morón, que es de donde nosotros venimos, en honor a San Sebastián. Es lo único que podemos asegurar. Es verdad que en el momento que eso se empieza a construir, ahí es cuando se empieza a configurar lo que era el arrabal de San Sebastián. En torno a esa ermita se va construyendo. Pero no tenemos texto gráfico, no tenemos texto escrito. De hecho, se habla
porque quien se hace cargo de tras la Reconquista, es decir, tras Marchena hacerse cristiana, quien se hace cargo de la ciudad son los duques de Arco, que lo vais a escuchar a lo largo del recorrido durante toda la mañana. Los duques de Arco eran los señores de Marchena, la familia Ponce de León, y ellos fueron los grandes benefactores de todo el patrimonio que tenemos en Marchena, es decir, ya sea palacio, ya sea muralla restaurada, ya sea las diferentes capillas, porque Marchena llegó a tener hasta 13 conventos. Entonces, eso, en cierta manera, casi todos los conventos eran financiados por los duques, y si no, las órdenes religiosas venían aquí, porque Marchena desarrolló un papel importantísimo a nivel de la corona y la casa central estaba aquí, ¿vale? Aclarado eso, probablemente la fundación de esta iglesia también fuese de los duques de Arco, pero no hay datos que acrediten con seguridad que eso fue así. Lo que sí tenemos claro es que fue una ermita, que la construyen en el siglo XV, pero que los primeros textos gráficos escritos que demuestran que esta iglesia existe, estamos hablando ya remontándonos casi al siglo XVII, donde en las cubiertas aparecen que empiezan a construirse sobre 1647, estamos hablando de siglo XVII. Estas cubiertas salen a subasta el trabajo y al final quien termina la obra son unos maestros carpinteros de Parada en 1659, con lo cual hablamos de que a lo mejor la ermita se construye lo que es una ermita pequeñita, pero que después la iglesia en sí, hasta el siglo XVII, no se remonta. Con el terremoto de Lisboa sufre bastante y entonces al final pues se cubre otras artesas y por ejemplo el retablo que teníamos, que era un retablo del siglo XVI, también es sustituido en el siglo XVIII por el deterioro que había sufrido la iglesia, ¿vale? Veis que es una iglesia de 3 naves con unas naves con características muy similares, está cubierto con hilera, o sea, es una influencia mudejárica, pero al final la iglesia en sí es barroca. Y tiene 3 naves, se separan por arcos de medio punto y tenemos un crucero que es donde yo me encuentro, es decir, tenemos la nave central y la nave que corta, que hace la cruz, es el crucero, cubierta por una bóveda vaída. ¿Qué es una bóveda vaída? Pues una bóveda como una media cúpula, pero está un poquito más achatada y eso lo que tiene son unas pinturas al fresco. Destacar de la iglesia el retablo, un retablo del siglo XVIII realizado en madera, pintado blanco y dorado, que está presidido por la imagen de San Sebastián, el patrón de Marchena. Una imagen que es de las más antiguas que tiene la iglesia porque es de Gaspar del Águila, es una escultura de 1575 que estaría presidiendo probablemente el retablo anterior y que en el siglo XVIII, cuando colocan este retablo, pues la vuelven a restaurar y la vuelven a colocar. Para que os hagáis una idea, sobre todo si entendéis un poco de Semana Santa o habéis escuchado, nuestra Semana Santa está declarada de bien interés cultural, tenemos imágenes en diferentes hermandades bastante importantes y de autores conocidos. Pues nosotros la Hermandad de la Soledad, que sale el Sábado Santo, que es la Hermandad del Santo en Tierra, la titular es una dolorosa de las más antiguas de Sevilla y también es obra de Gaspar del Águila. Digo esto por hacer las referencias de la misma época, la Virgen de la Soledad de 1570 y San Sebastián de 1575. Se ve que Gaspar del Águila estaría por esta zona trabajando. Corto. Bueno, y ya por último, no quiero extenderme mucho más porque es verdad que podríamos hablar mucho más. Destacar que tenemos en los laterales unos retablos barrocos, se destaca o se identifica principalmente por las columnas. Veis estas columnas en forma de estaca y estas columnas en forma salomónica son propias del estilo barroco. Las columnas salomónicas son las que inician el estilo, la época barroca, y dentro de ese estilo introducen unas en forma de estaca, que son las que estáis viendo ahí, que son como posterior. El altar de la izquierda probablemente sea traído del antiguo convento de la Encarnación. Para los que sois de Marchena, el Colegio de Santa Isabel. Aquí en Marchena tenemos un colegio, que era el antiguo Colegio de la Encarnación, que fue el convento de los jesuitas. Cuando los jesuitas fueron expulsados de Marchena, bueno, de Marchena y de España, ese convento queda cerrado y expoliado. Mucha del patrimonio que tenía el convento pues fue quitado de en medio. Entonces cuentan que hay una imagen allí de San Francisco Javier que tenía debajo de la sotana con un texto donde explicaba dónde fueron a parar todas esas obras cuando los jesuitas se fueron. Entonces por eso
probablemente este altar sea un gemelar que hay en la iglesia de Santa Isabel y que fuese traída de ese convento para aquí a San Sebastián, que tenemos un San José. Y en la capilla del Evangelio está presidiendo el titular de la hermandad que preside en la iglesia de San Sebastián, que es la Hermandad del Dulce Nombre. La Hermandad del Dulce Nombre es una hermandad que sale el Jueves Santo. El titular es un niño que aporta una cruz, que normalmente se venera vestido. Es un niño pequeñito del siglo XVI, 1600, perdón, del siglo XVII, y procesiona el Jueves Santo. Con él procesiona la Virgen de la Piedad, que la estáis viendo aquí. El niño de Juan de Oviedo, aunque mucha gente, por ejemplo, un imaginero muy conocido como Castillo Lastrucci, dice que podría pertenecer a Martínez Montañés. Por eso muchas veces se habla de que el dulce nombre de Marchena puede ser de Martínez Montañés, pero se le atribuye a Juan de Oviedo. Podría estar hablando muchísimo más, pero me da mucha pena, pero tenemos que seguir. Por último, la capilla, por si habéis entrado, es la capilla del Sagrario, o la capilla de la Virgen de los Desamparados, presidiendo. Esta iglesia sufrió el terremoto, pero también en 1932 salió ardiendo. Entonces esa capilla sí que fue reformada de nuevo y la Virgen también fue quemada y entonces también fue reformada. Dentro de la capilla vais a ver un mausoleo, obra de Lorenzo Gullas Valera, el mismo escultor que tenemos en el museo donde se encontraba la oficina de turismo y hoy hemos empezado. Yo voy dejando esas ideas para que vosotros os entren ganas y vengáis a Marchena, los que no conocen Marchena, ¿vale? Pues doy paso a estos artistas para que acompañen un poco la actividad que llevamos. Y yo no he tenido contestación. Yo te tengo escritas muchas cartas y no he tenido contestación. Dime quién te está a ti aconsejando que a ti te ha puesto tan malito el corazón y yo estoy como un loco por esta calle penando. Ay, sin ti, por Dios, mándame un retrato tuyo, que yo no puedo vivir sin ti. Te pondré en mi cabecera y tengo que rezar por ti como si mi madre fuera.
el río. Espero que os haya gustado la colaboración de José Manuel González, familia de grandes aficionados al cante de Marsena, y el bisnieto del gran Mersó de Marsena, Mersó de Juan y José Manuel González. Una maravilla. Os quería comentar que ahora, nada más que salgamos de la iglesia, vamos a buscar camino de la próxima parada, que es la iglesia de San Miguel, el barrio de San Miguel, donde, como hemos dicho antes, nació Pepe Marsena. No os digo que seáis Carl Lewis ni un maradoniano, pero vamos andando, viendo el pueblo, paseando, sin prisa, pero sin pausa. Unas papas liñaditas con cebolla roja y con un poquito de verba. La hemos bautizado como papas nazarenas, en honor al Señor de Marsena, nuestro Padre Jesús. Pago de Añina es el pago más cercano al Atlántico. Está en la carretera de Jerez hacia San Lucas de Barrameda. En el margen derecho veis una nave y en su cubierta se puede leer perfectamente Romate. Ahí tienen uva palomino, es tierra de albariza. De ahí procede el fino marismeño que nos vamos a tomar. Y como curiosidad, al ser una bodega que siempre ha tenido la misma viña, siempre ha tenido el mismo vino, la misma uva para este tipo de vino, como sabéis, en los finos y la manzanilla, la crianza biológica, que es la que permite que se desarrolle este vino, le crea un velo de levadura que permite que el vino no se oxide. Ese velo de levadura normalmente son Saccharomyces, el nombre de las levaduras, que es la misma que aparece en la masa del pan, en la masa fresca. Si oléis la masa fresca de pan y oléis una copa de fino o de manzanilla, os llevará a ese olor. Os comentaba que esta levadura, en el caso del fino marismeño, está ya estudiado que tiene una levadura que es única en ese vino. De tantos años, la misma viña, el mismo vino, y sin tocar las vasijas de roble americano, hay una levadura que solo se encuentra en este vino. Es peculiar, es un dato peculiar. Este vino tiene una vejez de 5 años, ¿vale? Y se hacen 4 sacas anuales. Una de ellas se encabeza, que es otro nombre de la elaboración de los vinos del Marco de Jerez. Se encabeza, queremos decir que este vino tiene 15 grados y lo encabezamos a 17, 18 grados para que rocíe la solera de otro vino que nos vamos a tomar después, que se va a hacer en San Juan. Ahora cuando bajemos subimos otra vez un poquito, este pueblo muy llano, y ese vino se llama NPU, que es Non Plus Ultra, nada más allá. Ese vino se rocía en la primera criadera con el fino marismeño, ¿vale? Allí os lo explicaré. Hemos pensado aquí maridar este vino con unas papas aliñadas por el toque de vinagre, porque una de las características de los finos y las manzanillas es que no tiene ácido acético, que es el que se desarrolla para hacer vinagre. Entonces, por oposición, el maridaje es perfecto. La voz del maestro de maestros, que es de Marchena. Quisiera, niña, cariño mío, que tú nunca me olvidaras. Si afinamos los sentidos, podemos casi verlo, con su sombrero de media ala o su gorrilla de cuadro, con su chaquetita blanca impoluta, con su camisita de chorrera, con una corbata del siglo XXI, con unos pantaloncitos con la raya deliciosamente planchada y con unos zapatos de colores. Quisiera, cariño mío,
que tus labios con los míos en un beso se juntaran. Si hay una palabra que defina a José Tejada Martín, apellidos ambos de la madre, Pepe Marchena es la de personalidad. Personalidad en el cante, en el porte, en las formas y en los modos, y que reviente la cardera. Un cantador que se sacó de la manga de la chaqueta el cante por colombiana, que luego lo cantarían todos, desde la niña de los peines al carbonerillo y desde Palanca a Manuel Vallejo. Quisiera, cariño mío, que tú nunca me olvidaras, que tus labios con los míos en un beso se juntaran y no hubiera nadie en el mundo que de mí los separara. Pepe Marchena, el niño de Marchena, nació un 7 de noviembre, tal día como ayer, del año 1903, y falleció en Sevilla en 1976. Su nombre es fundamental cuando hablamos del flamenco del siglo XX, siendo protagonista de una época y de una forma de entender el flamenco. De una época porque con su nombre podríamos describir la ópera flamenca. De una forma porque pocos artistas han aportado tanto al flamenco como él, ya fuera creando un palo como las colombianas, introduciendo locuciones o mezclando distintos estilos. Eso antes no se hacía. De su padre aprendió sus primeros cantes. Así se cuenta que la taranta de Marchena le venía en la sangre. Eran malos tiempos, penas y hambre, y Marchena tuvo que dejar la escuela para trabajar y arrimar algo de dinero en la casa. Así trabajó de herrero en el campo y echando una mano en la taberna de Perea, donde empezó a escuchar cantes en las madrugadas que se cerraban en vino. Pepe tuvo, a qué negarlo, una inteligencia natural desde siempre. Aprendió las 4 reglas de la calle en la calle y lo demás lo puso su forma de ser. Ya que no había escuela, tenía que haber lo que sabían de la vida y de la muerte sus mayores. Por ello lo apodaron La Vieja, porque sabía más que las ratas pelonas. Se sabía de memoria la gramática parda que da el trato del día a día. Poco a poco, el maestro empieza a salir de Marchena y va viendo mundo, y el mundo lo va conociendo a él. Primero por pueblos de la provincia, luego Sevilla, la gran capital del flamenco en aquellos tiempos, donde se presenta en el Café Novedades, donde aún bailaba la macarrona. Unos amigos pidieron que subiera al escenario y cantó de tal manera que allí se quedó contratado y empieza a salir a otras provincias y fuera de Andalucía. De la mano del cantador Rafael Pareja, Líos del Fandango del Gloria Aparte, llega a Madrid, donde canta en el merendero Casa Juan. Al poco tiempo debuta en el Teatro de la Latina y su carrera es ya fulgurante. Posteriormente se estrena en el Teatro Maravilla y en escenarios de esa categoría. En 1925 graba su primer cante, La Rosa, pasaje de una obra de los hermanos Álvarez Quintero. Ese mismo año actúa durante la inauguración del Hotel Alfonso XIII, proyectado para la Exposición Iberoamericana del 29. En 1933 muere en la más absoluta miseria el cantador Manuel Torres y Marchena se hace cargo de los gastos de su entierro. Además de gran cantador, fue una persona que se ofrecía para ayudar, y ni más ni menos que al Majareta, el dios del cante gitano. Años de giras en solitario o en compañía, hasta que llega el año 36 y estalla la guerra civil. Fue, como hemos dicho ya, protagonista de una época, de la ópera flamenca, pero su repercusión ha trascendido los años y muchos cantadores cantan por él. Marchena creó un sello propio que demasiados quieren imitar. Pepe Marchena fue inimitable, único y genial, y hoy estamos respirando el aire que él respiraba en su barrio. Pepe Marchena, maestro de maestros, genio y figura. Bueno, pues una breve reseña
señas de dónde nos encontramos, de la iglesia del Arrabal de San Sebastián, de la iglesia de San Sebastián. Hemos venido por la calle Sevilla y nos adentramos en el Arrabal de San Miguel, que era otro barrio que se había generado ya cercano a la Puerta de Sevilla. Conforme vamos avanzando la visita, vais a ir entendiendo todos los datos que yo voy dando a lo largo del recorrido, ¿vale? Entonces, como os decía al principio, Marchena estaba amurallada, salimos de la Puerta de Morón y nos fuimos hacia el Arrabal de San Sebastián, que se generó en torno a la iglesia de San Sebastián. Bueno, pues ahora hemos subido por la calle Sevilla y nos adentramos en el Arrabal de San Miguel, porque muy cercana a la Puerta de Sevilla se había construido en torno al siglo XV una ermita en honor al Arcángel San Miguel, que es donde nos encontramos nosotros. Con lo cual estamos hablando de una ermita que la gente de Marchena peregrinaba. Fijaros las dimensiones, cómo ha crecido el pueblo, de lo que era la ciudad de Marchena hasta la ermita de San Miguel. Y la gente peregrinaba hasta llegar aquí. Cómo ha evolucionado el pueblo, cómo ha ido creciendo, que nos encontramos en una de las mayores feligresías de Marchena. Es decir, el barrio de San Miguel ha crecido tanto que quizás que sea el barrio más grande que tiene el pueblo. Bueno, pues esta iglesia que estáis viendo aquí, que se construye sobre el siglo XV, es una iglesia que tiene influencia gótica. Fijaros, estamos hablando de una iglesia de 3 naves, las naves de la misma dimensión. Es verdad que seguramente con el terremoto de Lisboa también sufriera sus daños. Por eso, si os fijáis y miráis atrás, veis que el coro que está arriba tiene una altura totalmente distinta al resto de la nave, porque probablemente ese sería el techo original y después se transformaría en esa restauración. Bueno, veis que la nave central no lleva artesa y las naves laterales sí. La influencia mudéjarica, la influencia gótica del siglo XV la vemos en las naves laterales. La nave central de las naves laterales se separan por arcos ojivales. Y bueno, esta iglesia destaca su retablo, un retablo rococó traído probablemente de un convento de la ciudad de Osuna. Es un retablo en madera, caoba, sin policromar. Normalmente estamos acostumbrados a ver los retablos dorados. En este caso es madera sin policromar, y está presidido por el Arcángel San Miguel. El Arcángel, que está representado como centurión pisando la serpiente, que lo que viene a representar es el mal. Está destruyendo, está controlando y destruyendo el mal. Es la representación del Arcángel San Miguel. Después tenemos otros altares, como el altar de la Virgen de Fátima. Aquí tenemos a Santa Ana con la Virgen. A la derecha, una capilla donde se encuentra la Virgen de los Remedios, una capilla del siglo XVIII, la imagen es del siglo XVII, pero esta iglesia tiene su importancia por la hermandad que se funda en el siglo XVII, que es la hermandad de nuestro Padre Jesús. Vamos a escuchar primero unas colombianas que hace referencia, bueno, pues al personaje flamenco que representa el barrio de San Miguel, y después me voy a ir a la capilla y ahí os cuento un poquito sobre la hermandad, ¿vale? Pues con vosotros, os dejo.
Bueno, lo primero y primordial, estamos en la capilla del Sagrario, está expuesto el Santísimo, entonces es verdad que tenemos que tener un respeto a la situación en la que nos encontramos, ¿vale? Pero bueno, yo el traeros a esta capilla es un poco porque el símbolo de Marchena, desde el punto de vista en la Semana Santa, bueno, pues lo marca esta imagen, que es la imagen, es el Señor de Marchena, Jesús. Está en la iglesia de San Miguel, se constituye en el siglo XVII la Hermandad de Jesús Nazareno, y el titular es el Nazareno que estáis viendo aquí. Una imagen desconocida, no se sabe con seguridad el momento, pero sí es verdad que por las características de su cabeza en sí podemos datarla en torno al siglo XVII, ¿vale? Pero independientemente del escultor que la realizara, es el sentimiento que transmite para los marcheneros. A mí me gusta marcar, sobre todo a la gente que viene de fuera, para que nos podáis entender, la Semana Santa de Marchena. Cada familia o cada persona tiene su hermandad. Pero sí que es verdad que Jesús es Jesús de Marchena. Entonces, independientemente que tú seas del Dulce Nombre, que seas de la Veracruz, que seas del Cristo, es decir, las diferentes hermandades que tiene Marchena, pues el Señor de Marchena está para todos nosotros. Entonces, es verdad que cuando hay que pedir, pues se viene a San Miguel, sobre todo los viernes por la tarde, que es cuando la capilla está abierta, y se viene a pedirle al Señor, que es nuestro Jesús, ¿vale? Entonces quería yo recalcar esa representación de la imagen del Nazareno en Marchena para los marcheneros. Esta hermandad, procesional Viernes Santo, es una hermandad muy peculiar, no estamos acostumbrados a lo mejor a verlo en otros pueblos de nuestro alrededor. Esta hermandad procesional Viernes Santo sale en promesa a las 6 de la mañana, salen los 3 pasos. La imagen del Nazareno, la imagen de las lágrimas, que es una dolorosa del siglo XIX, de Manuel Gutiérrez Cano, una imagen que expresa dolor, sufrimiento cuando está viendo a su hijo en la cruz, o sea, no en la cruz, cuando lleva la cruz para que lo crucifiquen. Entonces, no es la imagen que hemos visto en el Dulce Nombre, que es una imagen a lo mejor primero de una virgen un poco más joven y más resignada. Aquí tenemos dolor, es una imagen, una cara muy fina, pero con muchísimo dolor, estamos representando a una dolorosa. Y la imagen de San Juan Evangelista. Son los 3 pasos que procesiona el Viernes Santo y sale a las 6 de la mañana. Cuando digo que sale en promesa es porque no sale la cofradía, salen los 3 pasos con una capilla y el pueblo acompañándola. Se desarrolla desde aquí, desde la iglesia de San Miguel, y tiene que llegar a la Plaza Ducal, donde nosotros vamos a terminar prácticamente, ¿vale? Para que vosotros veáis la dimensión y el camino que tiene que llevar. En ese proceso, desde las 6 de la mañana hasta las 10, que es el mandato, se desarrollan una serie de peculiaridades, como por ejemplo cuando Judas entrega por 30 monedas. Entonces el pregón del prendimiento se hace en la Plaza del Pololo, en la Plaza Alvarado. Después seguimos subiendo y el único ritmo que va marcando a la hermandad, a los 3 pasos, es el pueblo, y luego se le cantan muchas saetas. Hay sitios, hay puntos en concreto donde es más característico que se le cante en otro, pero durante toda la promesa, hasta llegar al mandato, se le canta. Cuando hablo del mandato, para los que no lo conocéis, es cuando llegamos a la Plaza Ducal. Ahí entran los 3 pasos a esa plaza que está considerada como la plaza mayor del pueblo, y el sacerdote correspondiente se sube a un balcón donde va a empezar un pregón de lo que es el camino al Calvario. En ese pregón se va representando los 3 pasos. Cuando Jesús va, se cae, lo levanta, viene la Verónica, le limpia el rostro, se encuentra con su madre y él se avergüenza, y la madre es consolada por San Juan Evangelista. Es decir, todos los pasajes que ocurren en ese proceso del camino al Calvario es lo que se representa en el mandato. Y esa representación pues la tenemos nosotros el Viernes Santo a las 10 de la mañana. Una vez que eso termina, ahí es donde se forma la cofradía, y ahí es donde ya empiezan los nazarenos a hacer carrera oficial, ¿vale? ¿Qué tiene esta hermandad de peculiar también? Pues que los nazarenos no llevan cirios, sino que llevan motivos que representan la pasión y muerte de Cristo. Llevan las potencias, llevan las cadenas, lleva el pan, lleva el vino. O sea, todos los motivos que están representando la pasión y muerte es lo que se representa el Viernes Santo por las calles de Marchena. En ese momento que empieza, pues son los 3 pasos que se ponen en camino hacia, de vuelta a su casa, aquí a San Miguel.
Otra peculiaridad que tiene la hermandad, que acompaña al nazareno una centuria romana a pie y a caballo. Cuando digo una centuria es que son 100 armados o 100 romanos, como se dice aquí, ¿no? Y esos romanos van, o esos armados van a pie y a caballo. Es decir, la puesta en escena que tiene la Hermandad de Jesús en Marchena es digno para que salga a nivel mundial, porque esto estoy casi segura que no lo encontraríamos en la provincia de Sevilla y a lo mejor en Andalucía. Me equivoco, a lo mejor me equivoco, pero creo que es así, ¿vale? Entonces, quería destacar la simbología que tiene la Hermandad de Jesús en la calle y la simbología que tiene o el sentimiento que transmite el nazareno para los marcheneros, incluso para gente de fuera, gente que emigraron, gente que vive en distintos puntos, vienen expresamente a ver a Jesús el Viernes Santo, ¿vale? Entonces quería destacar eso. Aquel hombre le dieron martirio de calofrío, siendo tan santo hoy tan bueno, ay, 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 martirio de calofrío, siento tan santo y tan bueno. De un fino de crianza biológica totalmente opuesto al vino que tenemos. Normalmente las catas suelen ir progresando en crianza biológica, amontillado, que es crianza biológica y oxidativa, y este vino es crianza oxidativa. Es la primera clasificación de los vinos de Jerez. Los vinos de Jerez, cuando vamos a un restaurante y hay amontillado, palos cortados, oso, cream, pale cream, medium, medium sweet, medium dry. Hay muchísima gama, y dentro de cada bodega hay un montón de marcas. Pero no volverse loco, la única clasificación que hay de los vinos de Jerez es o biológica, bajo velo de flor, en la botita que te ponen allí, que lo vemos todo el mundo, que está preciosa, con las levaduras arriba, y consumiendo alcohol y transformándolo en azúcares, y al contrario, una fermentación normal y corriente, y la oxidativa, o envejecimiento natural, ¿qué le llaman? Había Bertrand Tomé, que era el presidente del Consejo Regulador, le caía mal decir que era un vino oxidativo, porque un vino oxidativo era algo despectivo. Pero en verdad es oxidativo que desde primera hora, a 17 grados de alcohol, la levadura no permite vivir en esa bota de roble americano, por lo tanto se envejece, y es como cuando cortamos una manzana y la toca el oxígeno y se pone negrita. ¿Vale? Pues este es el color, es la misma uva palomino, pero del pago de los cuartillos no, pago cuartillo. El pago de los cuartillos, está en el sur del circuito de alta velocidad de Jerez de la Frontera.
¿vale? ¿En Arco está? ¿No pertenece a Jerez? El circuito de velocidad, no me lo puedo creer. No. Y yo, en serio. Lo voy a buscar, y entonces cuando los motoristas dicen voy a Jerez, ¿cuándo dice voy a Arco? El circuito, bueno, allí, justo en esa loma, está Lomo Pardo, hay un montón. Os invito a que leáis un plano que hay cartográfico del 1904, donde aparecen todos los pagos por viña. Eso no lo tiene La Rioja ni en el 3009, ¿sabes? Entonces, vamos a valorar un hecho. Este es un pago 80% albariza, 20% barro. Entonces le da una consistencia al vino, menos al final, más gordito. Este vino es más redondo. Este vino lo vais a notar diferenciándolo del amontillado, porque una vez que lo introducimos en la boca te hace salivar inmediatamente. Es un vino seco, pero la glicerina que tiene te hace parecer dulce. Tiene 18 años, que es un gran reserva. Tiene no sé cuánto de Rioja, pero bueno, no vamos a comparar y vamos a salir. Tiene 18 años de vejez media, criado en botas de roble americano, criaderas y soleras, y una graduación alcohólica del 18%. El primero que nos tomamos, 17 grados, el marismeño 15, este 17. Os lo voy a volver a repetir. Bebé con moderación. Estamos en la iglesia de San Agustín. Esta iglesia ya salimos de, o sea, el recorrido que estamos haciendo, como os comentaba, yo me repito mucho y porque quiero recargar los arrabales y lo que era Marchena, ¿no? Hemos hablado de la ciudad de Marchena, nos fuimos al arrabal de San Sebastián, visitamos la iglesia de San Sebastián, que hoy es parroquia, es la parroquia del barrio de San Sebastián. Después hemos subido al arrabal de San Miguel y nos hemos metido en la iglesia de San Miguel, que es parroquia del barrio de San Miguel. Y ahora, dentro del arrabal de San Miguel, muy cercano a la Puerta de Sevilla, que es hacia donde nosotros nos vamos a dirigir cuando salgamos de aquí, teníamos que pasar por un convento, que era el convento antiguamente de los agustinos. Hoy quien está a cargo de este convento son los mercedarios. Pero me tengo que trasladar a la época de cuando esta iglesia, que es la iglesia de mayor dimensión de la localidad, es la iglesia más grande que tenemos en Marchena, me tengo que trasladar por qué está aquí y por qué esta iglesia de estas dimensiones, ¿no? Tenía que contaros que la Orden de los Agustinos, una orden religiosa que se funda en Marchena en el año 1590, siglo XVI. Se funda en la ermita de Nuestra Señora de Gracia. Para los que sois de Marchena, lo que hoy en día es la Milagrosa, ¿vale? Lo que estamos al final de la calle Santa Clara, donde sale la Milagrosa, pues esa era la ermita de Nuestra Señora de Gracia. Hoy prácticamente casi en el centro de la ciudad. La calle Santa Clara ya sabéis que es una calle muy céntrica, pero en su momento fijaros que la ciudad de Marchena, lo más cercano que teníamos al Hospital de la Misericordia o a la antigua ermita de Nuestra Señora de Gracia, sería la Puerta de Morón. Entonces la dimensión era bastante grande. ¿Qué pasa? Pues que los agustinos tienen constancia que en el arrabal de San Miguel, muy cercano a la Puerta de Sevilla, había unas explanadas muy grandes donde ellos podían venir a trasladarse. Entonces deciden hacia 1649, mediados del siglo XVII, trasladarse de lo que era la ermita de Nuestra Señora de Gracia a esta zona. Y la intención era construir un convento con una capilla pequeñita. Pero ahí entran los duques.
Los duques de Arco, en este caso concretamente, don Manuel Ponce de León, que era el 6º duque de Arco, tiene idea o tiene un proyecto y era construir un panteón ducal que sirviese de morada a los fallecidos de la casa ducal. Es decir, él lo que quería construir era una iglesia majestuosa para que sus fallecidos pues fuesen enterrados aquí. Entonces, por eso tenían muy buenas relaciones con los agustinos, porque los agustinos además habían hecho una labor importante tras la epidemia de peste que había asolado en Sevilla, y los agustinos iban a construir el convento con su capilla pequeñita, y entonces el duque le dice, bueno, pues en vez de tener una capilla pequeñita, os voy a construir un templo grande que a mí me sirva como panteón ducal y a vosotros os sirva como capilla. Y por eso se decide construir esto. Los agustinos tenían su convento, que es lo que habéis visto, el claustro cuando habéis entrado y todas las dependencias que hoy en día están cerradas, y construyen este templo de grandes dimensiones. Los duques pasaban mucho tiempo en la corte, pasaban mucho tiempo en Madrid, entonces ellos siguen un poco la línea de la corte. Por eso esta iglesia pretende acercarse un poco a las líneas de San Lorenzo del Escorial. Construye un templo de grandes dimensiones que se vea desde todos los puntos de Marchena, una portada barroca flanqueada por 2 torres, entonces algo que fuese singular, que fuese tan llamativo como San Lorenzo del Escorial. ¿Qué ocurre? Pues que el duque muere antes de que todo esto se termine. Empiezan las construcciones, estamos hablando de mediados del siglo XVII, pero el duque muere. Y en su testamento él deja constancia que él esto lo está haciendo para que sea enterrado. ¿Qué pasa? Porque entran los cotilleos, que no se llevaba bien ni con su mujer y que su hijo ya tampoco le estaba gustando mucho el proyecto que tenía su padre. Ya esa grandeza que estaba disfrutando los duques de Arco, los señores de Marchena, estaban empezando a flaquear y empieza un poquito la decadencia. Entonces ya no estaba todo tan rimbombante, con lo cual el duque muere, es enterrado en la parroquia de San Ginés en Madrid, y en su testamento deja que cuando esta iglesia esté consagrada, sus restos vengan a descansar aquí, y el proyecto se queda a cargo de su padre, de su hijo. Es verdad que el hijo muy a duras penas sigue, pero ese es el motivo por el que el proyecto tan grandioso, tan magnífico que el duque quería, no se llegara a terminar. Entonces tenemos una iglesia muy majestuosa, pero pobre en elementos. Si nosotros comparamos la iglesia de San Juan, que se encuentra dentro de lo que era la ciudad de Marchena, una iglesia que está considerada como una de las iglesias con más obras de arte de la provincia de Sevilla, esta iglesia es peculiar, pero en patrimonio no tiene artistas de nombre, como puede tener otras iglesias, ¿vale? Entonces, una iglesia muy llamativa, con un proyecto muy interesante, pero que al final se terminó muy a duras penas. Ese es el motivo por el que la iglesia sea pobre en elementos, ¿vale? Aclarada un poco la historia, solo hacer una reseña, que es una iglesia, como digo, la más grande de Marchena, con 3 naves. La nave central es la más grande, la más alta, está cubierta por una bóveda de cañón con el acceso a ventanales que hoy en día están cegados, y se separa de las naves laterales por arcos de medio punto que a su vez se apoyan en pilares, y esos pilares llevan columnas toscanas, que son las columnas más simples. ¿Qué es lo más llamativo de esta iglesia? ¿Por qué se hace en la iglesia peculiar? Aparte de las dimensiones y de ser una iglesia tan grande y tan majestuosa, la decoración, la yesería. Es una yesería, se habla de un barroco colonial, es una yesería con influencia hispanoamericana. Soy mucho, vamos a contrarreloj, pero antes de iros quiero que os deis una vuelta y veáis, sobre todo, es verdad que está un poco oscura, pero si volvéis, quiero que os acerquéis sobre todo al arco trilobulado de la entrada y a los laterales. Vais a encontrar detalles como el sol, la luna, flora y fauna del trópico, la Virgen Morena, angelitos morenos, angelitos que son indios auténticos del Amazonas, la cara de Cantinflas, los ojos rasgados, los bigotes, y luego los indios con sus plumas. Todo eso lo encontráis en la entrada. Esto es una influencia, por eso hablamos de un barroco colonial, porque es una influencia hispanoamericana, y está claro que una de dos. Hay historiadores que dicen que fueron indígenas traídos de América para hacer esto, hay gente que dice que no, que fueron gente que fueron a América y se trajeron. Está claro que estaríamos en el momento de todo el auge que había tenido el descubrimiento de América, estamos hablando de finales del siglo XVII, tras el descubrimiento de América, todo el auge por conocer la cultura americana, y eso querían traérselo para acá. Entonces,
no existía lo que hoy en día, aunque no nos movamos de aquí del pueblo, podemos llegar a cualquier punto del mundo. Eso antes no existía. Entonces la única forma de saber y conocer esa cultura era trayéndose las personas autóctonas de allí, que sería posiblemente lo que realizaron. Por eso tenemos esta yesería, que la hace tan peculiar y tan distinta al resto de las iglesias barrocas sevillanas. Entonces nosotros aquí hablamos de un barroco con influencia de la corte y con influencia hispanoamericana. Eso hace que la iglesia de San Agustín sea tan diferente, ¿vale? Entonces tenemos que sentirnos muy orgullosos de tener algo aquí único. Y por último, como detalle, el altar. Bueno, antes del altar, ¿veis el mausoleo que está ahí? Ese mausoleo es de don Manuel Ponce de León, el sexto duque de Arco. Como él dejó en su testamento que cuando la iglesia estuviese consagrada los restos vinieran aquí, pues 50 años más tarde, cuando ya la iglesia se terminó, sus restos lo trasladaron de Madrid, de la parroquia de San Ginés, aquí. Y al final fue el único duque que estuvo enterrado aquí. El resto, cada uno se buscó donde tenía que quedarse. Pero aquí en San Agustín solo está enterrado el que propuso la iniciativa de construir la iglesia como panteón ducal, que es don Manuel Ponce de León. El retablo, un retablo de principios del siglo XIX, en madera, blanco, pintado de dorado, rematado por en el centro del camerín, una virgen mercedaria, porque los agustinos se van. Las órdenes religiosas, al final, por diferentes motivos, abandonaban la ciudad. Y después de un tiempo, quien se hace cargo de este convento, de esta iglesia, son los mercedarios, que son los que están ahora mismo presidiendo. Bueno, pues ellos tenían que dejar constancia quiénes eran. Por eso la simbología que vais a encontrar en vidriera, en el coro en alto, en el altar, en la parte de lo que era el altar mayor, tenemos la cruz de Malta, que son representaciones de que quien reside ahora mismo, quien preside este convento, son mercedarios y no agustinos, ¿vale? La Virgen, una Virgen mercedaria que tiene su escapulario. Y la imagen que suele llamar mucho la atención arriba es la imagen de San Agustín destruyendo la herejía. La representación es la imagen de San Agustín destruyendo el mal. ¿Qué deciros también? Bueno, porque en esta iglesia también está la Hermandad de la Borriquita, que es la hermandad más joven que tiene Marchena, es una hermandad que se funda en el siglo XX, prácticamente en los años 50, y es como peculiaridad la primera hermandad, si no me equivoco, que hay aquí algunos hermanos, es la primera hermandad que introduce los costaleros en Marchena. Sabéis que antiguamente los costaleros eran pagados y la primera cuadrilla de costaleros que se funda en Marchena, pues la hace la hermandad de la Borriquita. Fijaros, la hermandad más joven, pues es la que introduce esa cultura del costalero aquí. Yo os propondría que dierais una vuelta, porque mira, los diferentes altares que vais a encontrar son altares, como os decía, pobres en elementos. Algunos han llegado de diferentes conventos. Tenemos una representación, por ejemplo, allí a la derecha, donde está la Virgen de la Palma, que es la Virgen titular de la Hermandad de la Borriquita. Debajo hay como una muñeca o como una niña, es la dormición de la Virgen. A mí me gusta destacarla porque normalmente no solemos encontrar representada la muerte de la Virgen, pues la vemos allí. Se llama la dormición de la Virgen porque se representa a la Virgen muerta, la podéis ver en ese lateral. Y bueno, a destacar, como os decía, no quedaros sin ver el arco trilobulado de la entrada, que es donde se encuentran pues los indios del Amazonas y Cantinflas. Y bueno, seguimos, que nos esperan los artistas en la calle.
Vamos a retomar un poquito. Tengo que deciros que estamos casi en la mitad.
Casi, casi. No, patrimonialmente hablando no estamos ya casi en la recta final, pero desde el punto de vista del vino todavía nos queda un ratito. Así que relajaros y disfrutad. Bueno, antes de pasar a escuchar a estos magníficos artistas, yo no me podía resistir, efectivamente. No me puedo saltar el estar en la Plaza Cardenal Espínola y que a nuestras espaldas, o a mi cara, ¿no?, nos encontremos con la joya que tiene Marchena, que es la iglesia de San Juan. Efectivamente, es la iglesia matriz y está considerado como una pequeña catedral. Entonces, ya subiendo por la Puerta de Sevilla, viniendo de la iglesia de San Agustín, hemos bajado la calle Mariana de Pineda, conocida coloquialmente en Marchena como la calle La Mona, y nos hemos encontrado con otra de las puertas de la muralla, que era la Puerta de Sevilla, conocida en Marchena como el Arco de la Rosa. Bueno, pues una vez que entramos por la Puerta de Sevilla, entramos dentro de lo que era la verdadera ciudad de Marchena. Tanto que os he ido contando esta mañana, Marchena estaba amurallada. Entonces, dentro de lo que era la ciudad de Marchena, había dos mezquitas. La iglesia de Santa María, que fue la primera construcción cristiano-castellana que tenemos en Marchena, que la estáis viendo allá al fondo. Esa fue la iglesia, o sea, fue la mezquita, y en torno a la mezquita se construyó el Alcázar. Y dentro de esa zona, que era la zona más importante, teníamos la Medina, y en la Medina habría como otra segunda mezquita que probablemente fuese la iglesia de San Juan. Esta iglesia se transforma en iglesia cristiana y es una iglesia de estilo gótico mudéjar, considerada como una de las iglesias más importantes de la provincia de Sevilla. Es decir, es una de las iglesias con más obras de arte de la provincia de Sevilla. Si nos hubiesen permitido entrar, no hubiésemos acabado hoy, porque necesitamos para ver la iglesia de San Juan como una hora más. Entonces yo creo que en la justa medida las cosas se hacen así, y os lo dejo pendiente para la siguiente, y si tenéis posibilidad de visitarla vais a encontrar obras dentro de ellas, como una sacristía con 9 lienzos de Zurbarán, un retablo mayor del mismo autor que el retablo mayor de la Catedral de Sevilla, de Jorge y Alejo Fernández, obras de Pedro de Mena, de Alonso Cano, un retablo barroco del siglo XVII con una representación importantísima. Entonces, quiero que os quedéis con esa idea. En el Puente de la Inmaculada hacemos una alegoría a la Inmaculada y ahí podréis visitar la iglesia de San Juan, ¿vale? Entonces, bueno, doy paso para no entretenerme más a estos magníficos artistas. Señores, por aquí olía a Melchor de Marchena. Y lo digo con todo el alma del mundo, y no tengo ganas. ¿De dónde viene el toque gitano? De la sangre. ¿Dónde nace? Nace en Morón de la Frontera y en Marchena. ¿Y en las manos de quién? En la de Diego del Gastor y en la del Melchor Jiménez Torres. ¡Viva Melchor de Marchena! Melchor Jiménez Torres, Melchor de Marchena, es el toque del pueblo, pero del pueblo que ha roto las murallas y ha llegado a todos los rincones de España y ha creado una escuela grande que campea por todos los campos, la escuela de los Melchores. Melchor nace
El flamenco lo lleva en la sangre desde antes de que naciera. Este es un caso claro de la cultura de la sangre, de la transmisión de los mayores. Su padre, el Lico, ya tocaba la sonanta de bien para arriba y su madre, la Joselito, cantaba, como cantaba su tía la Jirica, a la que se le atribuyen dos estilos de la soleá. Y con esos cimientos supo también transmitirlo a sus hermanos Miguel del Visco, el Tico Marchó y sobre todo a su hijo Enrique de Melchor, que no se fue al cielo de los artistas eternos tan pronto, tan joven, pero nos dejó el toque de Melchor. Acompañó la más de una figura del cante, años 40, 50, 60, 70, y entre todos, la niña de los peines, Tomás Pavón, don Manuel Ortega Juárez, Manolo Caracol, o Antonio Cruz García, Antonio Mairena. El toque de Melchor es gitanerías antiguas, inspiración, saber estar al lado del cante, no pelearse con él, sin cogerlo de la mano para que se engrandezca. La guitarra de Melchor son los sonidos negros en 6 cuerdas, flamencura de una fuente fresca, en la que bebieron y beben y beberán los que quieran calmar su sed de Honduras. Melchor es San Juan, es la Plaza Ducal, el mandato de Jesús en la mañana del Viernes Santo, humo de los puestos de calentito, madrugar en las tabernas, los canasteros y los festivales de verano y tantas cosas. ¿Que de dónde viene el cante gitano? Os lo digo con el corazón en la mano, de la sangre. ¿Dónde nace? En Marchena. ¿En las manos de quién? En las manos de Melchor Jiménez Torres, Melchor de Marchena, y en el futuro queda en sus Melchores eternos bajo el cielo de Marchena. Te voy a decir una cosa, con todo el cariño del mundo. Vengo de un pueblo lejano, de Parada. Y lo digo de corazón. Cuando... Nacho, párate un segundo, ¿no? Que tengo que yo hacer una cosa. Fíjate que voy yo ahora, tío. Cuando veo a Melchor, veo algo que no lo veo en muchos sitios. Yo, desgraciadamente, o gracias a Dios, me he movido en el mundo del flamenco muchos años y he conocido a artistas, artistillos, artistetas y artistatos. Y uno de los grandes artistas que yo he conocido ha sido a Melchor. Y a mí nada más verlo me da alegría. ¿Por qué me da alegría? Porque veo lo que es la nobleza de la persona. Hoy he preguntado que si él es grande, ¿cómo era Enrique? Y me dice, Enrique igual que él. Tenéis a un guitarrista estratosférico, pero su nobleza, su humildad, la humildad de Melchor, esa humildad que él tiene, y no soy dojana, de Melchor no lo soy, como dirían en mi pueblo, no soy alcahueta,
Pero cuando le veo la cara, lo veo andar, hoy cuando he llegado a la Plaza de los Melchores y lo he visto, me ha dado una alegría muy grande y lo veo en parada y me da, porque tiene una cosa distinta a todos, que se llama humildad. Hoy en día cualquier cantador canta 3 días bien y se cree que y nos mira todo por encima del hombro. Él se come el mundo cuando quiere, ¿pero qué? Pero él lo ha querido regalar el mundo para ustedes, para la gente de Marchena. No es broma, Marchón. Y ahora... No, ya no sabemos dónde meterse, porque no lo dice. Pero ahora viene mi amigo don Antonio Cortés, que no conoció a su tío Enrique, ni lo conoce a él, ni conoce a estos 3 personajes tan malos. El niño que está dando clases también parada, y mi Juan, que pierde el sentido. A ver cómo te cortas. ¿Cómo te corté? Hermano. Te lo agradezco. Él no me dice, a mí no me gusta, pero te lo agradezco. Bueno, señores, voy a hacer una letrita por Soleá, por Bulería, y estos cantes, que me asimilo un poquito, son de aquí de la Plaza Arriba, ¿no? De los gitanos antiguos, de la Angélica, pero yo me aproximo un poquito a lo que yo he escuchado. A ver cómo me sale, ¿vale? Va por ustedes. Vaya.
reto para la grima como árbol sobre ay, Mientras que ponen la botellita y mientras que ponen un bizcosito con chocolate puro, que le va perfecto, nos va a hacer una cosita el cuadro Aroa de Bastián, Aroa Soto, no se puede cantar mejor, mi sobrino, Gloria Bendita. Ahora no, otra vez. Que disfrutéis. Ya mi hermana Manuela le gusta caer. Ay, que me llama la atención. Hay dos cositas que en mi caí. Ay, que me llama la atención. Ay, los monitos de mi barrio que la plaza Juan de Dios. Ay, los monitos de mi barrio que la plaza Juan de Dios. Tiene los dientes, tiene los dientes, tiene los dientes. Ay, tiene los dientes que son granitos barrocos. Ay,
Bini Buki, si eso es para ya se miraba la quiere, que dirá, ay que dirá, ay que tendrá que decir que yo te quiero y me muero, que yo me muero por ti. Agradecer al catering que como habéis visto está de lujo, a los artistas, a los melchores que han estado con nosotros, a Aroa, y nada, desearos que bueno, que ya queda menos para la próxima. Y ahora ya el último brindis. Bueno, os quería comentar, no hay cata o degustación que se vaya sin hacer un pequeño brindis, ¿no? Este es el momento. Nos falta María Jesús. ¿Dónde está María Jesús? Ay, Jesús. María. Y trae vino y todo. Os queríamos agradecer a las personas que sois de Marchena, a las personas que vienen de fuera, a las personas que apuestan por esto. Y lo que queríamos es brindar por la salud de las personas que tienen buen sentimiento. ¿Vale o no? Fuera las humedades. Y os quería dar consejos, os quería dar un consejo. Desde que a mí me gusta el vino, me enseñaron que lo importante no está en la copa, lo importante está en la compañía. Es el mejor vino del mundo. Me permití que brinde por mi tío Sato, Antonio Morán Hernández, el que me enseñó los valores del vino, entre otras personas que conozco y que me dan gloria. ¡Viva mi tío Antonio! ¡Salud para todos ustedes!